Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y para ello el día de hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez, a quien saludo con muchísimo gusto. Maestra Noemí, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jenny, muchas gracias. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Maestra, la clase pasada hablamos sobre las culturas mesoamericanas y conocimos algunas de las características de teotihuacanos y olmecas, pero la verdad considero que es muy necesario para la clase del día de hoy conocer a los mexicas. ¿Tú qué opinas? Muy bien, Jenny. No podríamos entender la historia de México sin estudiar a los mexicas, quienes se asentaron en los islotes del lago de Texcoco, en el Valle de México. El pueblo mexica llegó a ser el grupo más poderoso de Mesoamérica, a la llegada de los españoles durante el periodo conocido como el Posclásico. Pero no se preocupen allá en casa. A lo largo del ciclo escolar, cuando estudiemos de manera específica estos temas, vamos a analizar todos estos conceptos para que los puedan comprender mejor. Entonces, ¿qué les parece si aprendemos algo sobre los mexicas con un video? Escuchemos el video con atención. Los mexicas estuvieron peregrinando por más de 150 años, luego de que, por mandato de su dios Huitzilopochtli, salieron de Aztlán, un lugar mítico en busca de mejores condiciones de vida. El peregrinaje concluyó con la fundación de México Tenochtitlan, un imperio en el que el pago de tributos, los sacrificios humanos y la práctica de la guerra fueron una constante. ¿Cuál fue el modo de pensar de los mexicas y cómo se reflejó en su ejercicio del poder? Veámoslo. Hacia el siglo XIII, los mexicas llegaron a la Cuenca de México. Más de un siglo después, en el año 1325, lograron fundar la ciudad de México Tenochtitlan, en cuyo centro erigieron un templo dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Se asentaron en los islotes de la parte occidental del lago de Texcoco, que estaban en posesión de los tepanecas de Azcapotzalco, a quienes tuvieron que pagar tributo. En los siguientes años, mejoró la posición política de los mexicas. Realizaron matrimonios por conveniencia y combatieron junto con los tepanecas. Tras la muerte del señor de Azcapotzalco, los mexicas no pudieron entenderse con Maxtla, su sucesor, por lo que decidieron unirse a los acolhuas de Texcoco, que estaban en guerra con Azcapotzalco. En 1428 vencieron, y poco tiempo después se conformó la Triple Alianza, integrada por Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan. De acuerdo con su cosmovisión, esta alianza tenía una estructura en la que a cada integrante le correspondía uno de los 3 niveles del universo: el cielo, la tierra y el inframundo. Los mexicas quedaron a cargo de la dirección militar. Los mexicas afirmaban que el sol había nacido en Teotihuacán gracias al sacrificio de Nanahuatzin,
quien se arrojó al fuego para dar vida a un nuevo sol. Y por esta razón, la humanidad había quedado en deuda con él. Creían que, antes de la existencia del actual astro solar, hubo otros 4 soles que fueron arrasados por fuerzas naturales, como el viento y el agua. Temían que el quinto sol también fuera destruido, y para evitarlo, le ofrecían sacrificios a él y a otras deidades. Así, la mayoría de los prisioneros de guerra eran sacrificados en honor de Huitzilopochtli, el sol, extrayéndole su corazón, y su cráneo se pegaba con estuco o pasta de cal para formar el Tzompantli, que era una hilera de cabezas. La guerra se hizo una constante, y el número de reinos y señoríos conquistados comenzó a crecer. El trato que se le daba a cada uno dependía de la resistencia presentada. Si se rendían, eran tratados con benevolencia y se respetaba su cultura, su lengua y su autoridad tradicional. Pero, si se resistían, las sanciones eran mayores. Los señoríos conquistados pagaban tributo para la expansión, crecimiento y estabilidad de los mexicas, por lo que recibían ropa, pieles de animales, maíz, frijol, frutos, cacao, conchas, tintes, plumas y oro, entre otros objetos. También tenían que participar en la realización de obras públicas y aportar hombres para la guerra. Así, los mexicas pudieron consolidar rutas comerciales, obtener materias primas, mano de obra, guerreros y prisioneros de guerra, que jugaron un papel fundamental en sus ritos. Las guerras floridas, que eran batallas pactadas entre los pueblos contrincantes, se hacían con el propósito de obtener prisioneros para los sacrificios. La expansión de los mexicas a través de la guerra y el tributo continuó hasta el siglo XVI. Los señoríos que quedaron bajo su dominio se extendieron de costa a costa del país y desde Querétaro hasta Oaxaca. En 1502, el poder mexica comenzó a consolidarse y se encontraba en pleno esplendor cuando entró en contacto con el ejército español. Para los mexicas, la guerra tuvo un papel fundamental, tanto para su economía como para su religión. Al paso del tiempo, más que la expansión territorial, lo que los mexicas lograron con la guerra fue el acceso a bienes, recursos naturales y a la fuerza de trabajo. Gracias a esto, México Tenochtitlan se convirtió en una gran ciudad. ¿Cuál era la importancia de la guerra, el tributo y el sacrificio en la visión del mundo mexica? Entonces Tenochtitlán se fundó en 1325. Eso ya no suena tan lejano al inicio de las expediciones de los europeos en el Océano Atlántico que se llevaron a cabo durante los siglos XV y XVI. Así es. En nuestro actual país, por ejemplo, llegaron los españoles Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, quienes naufragaron en la península de Yucatán en el año de 1511 y fueron los primeros europeos al llegar al actual territorio mexicano. Después de ellos, llegó Francisco Hernández de Córdoba en el año de 1517, quien recorrió la costa de Yucatán llegando hasta Campeche. Y por supuesto, la expedición de Hernán Cortés en 1519 al centro del país, por mencionar algunas. ¡Claro! Hernán Cortés y sus hombres, con el apoyo de otros pueblos indígenas, sometieron a los mexicas. Pero, por lo que pudimos ver en el video, eran un pueblo guerrero en ese entonces. Y me surge una duda. ¿Cómo y por qué se llevó a cabo la conquista de Tenochtitlán? Eso, querida Jenny, es lo que veremos en esta clase. Trataremos de manera general y breve responder a esa pregunta. Alumnas y alumnos en casa, pongan mucha atención para conocer cómo fue la invasión que derivó en la caída de Tenochtitlán por parte de los españoles, liderados por Hernán Cortés. La expedición de Hernán Cortés zarpó de la isla de Cuba en febrero de 1519 y llegó a Cozumel, en donde se encontró con los náufragos Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. De los dos, solo Aguilar decidió continuar con los españoles, porque Guerrero se quedó con el pueblo maya. Al ir avanzando, fueron librando batallas con los pueblos originarios del sur. Fue así como, en una de estas batallas, una mujer llamada Malintzin, posteriormente conocida como la Malinche, fue entregada a Cortés. Ella sería la traductora del maya al náhuatl.
Conforme fueron avanzando del sur al centro, los españoles comenzaron a aliarse con los pueblos sometidos por el Imperio Mexica. Por ejemplo, en Zempoala, Hernán Cortés realizó una alianza militar con el cacique del lugar. Por su parte, Moctezuma, quien era el gobernante del Imperio Mexica en ese momento, ya tenía conocimiento de la llegada de estos hombres y así los españoles, estableciendo alianzas, siguieron avanzando hasta llegar a Tenochtitlan. ¿Qué les parece si vemos un video para comprender mejor este proceso que finalizó con la caída del Imperio Mexica? En 1517 y 1518, los españoles organizaron expediciones con el objetivo de explorar nuevos territorios. Después de 2 intentos, finalmente arribó en 1519 la expedición que culminaría con la conquista de México Tenochtitlan. Pero, ¿qué factores propiciaron la caída de México Tenochtitlan? Acompáñame a conocerlos. Luego de varios años de vivir en la actual isla de Cuba, Hernán Cortés decidió explorar nuevos territorios. Alrededor de 600 soldados decidieron ir con él, con la intención de obtener botín de guerra. En febrero de 1519 salieron de Cuba y días después llegaron a Cozumel. Ahí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un español que había convivido durante más de 8 años con los mayas, por lo que conocía su lengua y se convirtió en su intérprete. Cortés continuó su expedición y en Centla peleó y venció a los mayas chontales. De ellos, recibió como tributo a una doncella llamada Malinali o Malintzin, quien hablaba maya y náhuatl. La participación de Malintzin y de Jerónimo de Aguilar fue fundamental para que Cortés lograra comunicarse con los nahuas. Cortés llegó a Zempoala, donde se dio cuenta de la aversión hacia los mexicas, debido al dominio que ejercían sobre la ciudad y el tributo que debían pagarles. Ahí, Cortés realizó su primera alianza militar en contra de los mexicas. Esta situación se repitió en un gran número de señoríos mesoamericanos, debido a la fragmentación política. El cacique de Zempoala le recomendó aliarse con los tlaxcaltecas, que eran enemigos de los mexicas. Pero en Tlaxcala, Cortés y su ejército fueron atacados. Sin embargo, los españoles vencieron debido a la superioridad de su armamento, al uso de la pólvora y de perros de pelea. Así, consiguieron que los tlaxcaltecas se aliaran con ellos. En octubre de 1519, Cortés llegó a Cholula, ciudad aliada de los mexicas, donde mataron a los sacerdotes y a los guerreros, que estaban desarmados. Al mes siguiente, arribaron a Tenochtitlan, donde fueron recibidos por el tlatoani Moctezuma. Cortés y sus tropas hicieron prisionero a Moctezuma y saquearon su palacio. En mayo de 1520, Cortés salió a enfrentar a Pánfilo de Narváez, quien lo iba a arrestar, pero como lo derrotó, la mayoría de sus hombres se sumaron a sus tropas, entre ellos un enfermo de cocolistli o viruela, cuyo contagio mató a miles de indígenas durante y después de la conquista, sin afectar a los españoles. Mientras Cortés estaba fuera de Tenochtitlan, sus hombres asesinaron a sacerdotes, nobles y mexicas desarmados durante un festejo, por lo cual los mexicas se rebelaron contra los españoles. Durante este conflicto, el tlatoani Moctezuma perdió la vida y hasta el día de hoy se desconoce quiénes lo asesinaron. Iniciaron una serie de batallas al interior de la ciudad, que culminaron el 30 de junio con la huida de los españoles, quienes saquearon el oro y la plata de los mexicas. Durante el ataque de los mexicas, la mayoría de los soldados españoles y sus aliados indígenas murieron, y gran parte del botín se hundió en el lago. A esta derrota se le conoce como la Noche Triste. Los españoles sobrevivientes huyeron a Tlaxcala. Ahí, Cortés planeó un nuevo ataque: rodear la ciudad de Tenochtitlan, cerrar todas sus salidas y cortar el agua y los suministros que la abastecían. Esta táctica era desconocida en Mesoamérica. La concepción de la guerra entre españoles e indígenas era muy diferente. Estos últimos buscaban capturar contrincantes para el sacrificio. Los primeros, provocar el mayor número de bajas.
En junio, los españoles llegaron a la Plaza Mayor, donde destruyeron los ídolos mexicas y quemaron sus palacios. Finalmente, el martes 13 de agosto de 1521, el tlatoani Cuauhtémoc fue apresado por las tropas de Cortés, con la consecuente rendición. En los casi 3 meses que duró el sitio, se calcula que murieron más de 100,000 indígenas. Los factores que precipitaron la caída de México Tenochtitlan fueron la superioridad del armamento desconocido en Mesoamérica, la fragmentación política del territorio, la alianza de los españoles con distintos reinos, las diferentes concepciones sobre la guerra y las enfermedades introducidas por los españoles, como la viruela. Sin embargo, existen diferentes interpretaciones sobre esta etapa de nuestra historia. ¿Conoces otra versión sobre la conquista? ¿De qué manera la relación que tenían los mexicas con las poblaciones cercanas facilitó la alianza con los españoles? Recuerda, no podemos valorar el pasado en función de los juicios del presente. Entonces fueron los hombres de Hernán Cortés, sin su conocimiento, quienes mataron a cientos de indígenas. ¿No recordaba eso, maestra? Así es. Sin embargo, posteriormente, Hernán Cortés fue quien, como vimos en el video, planeó el sitio de Tenochtitlan y participó activamente en las batallas en las cuales murieron muchísimos indígenas. Entonces, en términos generales, podemos decir que los factores que influyeron en la caída de Tenochtitlan fueron la superioridad del armamento, la fragmentación del territorio, la alianza de los españoles con otros pueblos indígenas y las enfermedades traídas por los españoles como la viruela. A grandes rasgos sí, Jenny. Con la caída de Tenochtitlan va a comenzar un periodo conocido como el Virreinato, época en la que el territorio por conquistar fue colonia del Imperio Español. Periodo durante el cual los españoles siguieron sometiendo a pueblos en todo el territorio y colonizándolos para imponer su cultura. Pero ese tema lo veremos en la siguiente clase. El día de hoy aprendimos algunas características de la cultura mexica y posteriormente pudimos conocer algunas de las causas de la caída de su imperio. Así es, pero antes de irnos me gustaría que conociéramos un poco más sobre esta cultura y la herencia que aún conservamos de ella. Vamos a verlo. Las piezas empezaron a coleccionarse, a juntarse para este museo a partir de los hallazgos de 1790, cuando se estaba remodelando la Plaza Mayor de la Nueva España, era la capital de la Nueva España. Era un lugar bastante sucio y desagradable y el virrey Revillagigedo decide hacer obras para remodelar la ciudad y darle otra categoría en el siglo de la Ilustración. Cuando se estaban haciendo las obras en el Zócalo, en lo que es ahora la plancha del Zócalo, en 1790 encontraron a la Coatlicue en el ángulo sureste del Zócalo. La Coatlicue fue encontrada el 13 de agosto de 1790 y pocos meses después, en diciembre, se encontró la Piedra del Sol. A partir de entonces podemos decir que estos descubrimientos, más las exploraciones que se estaban llevando a cabo en Palenque, Xochicalco, el Tajín, dieron los inicios de la arqueología mexicana. Es muy importante para todos nosotros esa fecha. Empieza el interés por coleccionar las piezas y por empezarlas a mostrar al público. Entonces tenemos que las primeras piezas que tenemos aquí son a partir de 1790. Y sobre todo en las exploraciones arqueológicas de los siglos XX, XXI, con donaciones, con los trabajos del metro fueron importantes, y la cantidad de rescates arqueológicos que hay durante las obras que se hacen tanto en la ciudad como en otros lugares de la cuenca. Fuimos muy afortunados porque gracias a todos estos rescates podemos tener ahora piezas tan magníficas como el jaguar que está a nuestras espaldas. Exactamente. Este jaguar fue encontrado en terrenos de la casa del Marqués del Apartado, que está en la esquina de Argentina y Donceles. Fue encontrada en 1901. Se llama Cuauhxicalli, que quiere decir vaso del águila, puesto que es un recipiente donde se colocaban los corazones de los cautivos de guerra sacrificados. Entonces podemos ver que es una escultura de una fuerza excepcional, que cuando fue encontrada salió en el periódico El Imparcial, en 1901, en diciembre, que fue encontrada la pieza
cubierta de pigmento. Nosotros la vemos como una piedra desnuda, sin embargo estaba completamente pintada de amarillo ocre con sus manchas negras del jaguar. Es algo muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, porque ahora la vemos así, ¿no? Pero de todos modos, sea con pintura, sin pintura, es una escultura monumental, tiene una técnica de trabajo excelente. El jaguar para los mexicas era considerado como el príncipe de los animales, representante del dios Tezcatlipoca y un dios de la noche, porque por los hábitos nocturnos del jaguar y por su fuerza y poderío, una de las principales órdenes militares de los mexicas se llamaban a sí mismos y se vestían como guerreros jaguar. En el lomo de la pieza podemos ver el vaso de los corazones, y este vaso de los corazones está decorado muy profusamente con un bajo relieve en el que se pueden ver a dos dioses sacrificándose, tomando sangre de sus orejas. Uno de ellos se ha identificado como Huitzilopochtli con su antifaz de estrellas y el otro como un Tezcatlipoca. Y definitivamente la pieza estelar en toda esta sala, porque es la más impresionante, es la Piedra del Sol. Esta piedra recibió por mucho tiempo el nombre de calendario azteca. Muchas personas piensan que funcionaba como un calendario, pero no es así. Es una piedra conmemorativa solar. De hecho, hay la hipótesis de que ellos lo que iban a esculpir era un gran cilindro como la piedra de Tizoc. Sin embargo, en un momento dado, esta piedra se rompió y en el canto podemos ver una franja celeste en la que se reconocen el símbolo de Venus y algunas estrellas. Es una obra maestra y además condensa mucho del pensamiento mexica con respecto al origen del tiempo, al origen de la era que ellos vivían. Por eso en el centro podemos ver la imagen del dios solar, Tonatiuh, y está rodeado por una especie de aspa de 4 secciones, que es el símbolo de Nahui-Olin, de 4 movimientos. 4 movimientos es el nombre de su quinto sol, el sol de los mexicas, que fue creado en una gran hoguera en Teotihuacán. Aquí en el centro de la piedra se representa el origen del quinto sol, el origen de la civilización mexica. Ellos pensaban que antes de ellos había habido 4 eras, por eso es que estoy hablando del quinto sol. Esas 4 eras se representan en cada una de las aspas. Alrededor de este centro hay un círculo en el que se muestran los 20 días. Ellos no tenían meses como nosotros, pero su cuenta era de 20 días y volvía a empezar. Cada uno de estos días recibía un nombre específico que podía corresponder a un animal o a una cosa, ¿no? Alrededor de esta tenemos otra banda en la que vemos un símbolo que son 5 puntos, 4 en cada esquina y 1 en el centro. Eso es un quincunce, es el símbolo de la turquesa. La turquesa es también símbolo del año. Si se cuentan estos símbolos, incluyendo los que estarían abajo de los rayos solares, que están también labrados en la piedra, tendríamos 52 años, que eran el siglo azteca. Cada 52 años para ellos empezaba una nueva era, un nuevo siglo. De hecho, este espacio en realidad es muy importante para comprender ciertamente a la cultura mexica, porque tenemos 4 piezas que están dispuestas de manera que nos cuentan también una historia. Esa fue la intención del curador de esta sala, porque tenemos, por ejemplo, a la Coatlicue, la madre de los dioses, y tenemos al sol, pero el sol de los mexicas era Huitzilopochtli. Les he contado ya el mito de Huitzilopochtli, que mata a su hermana, la luna, Coyolxauhqui, y lo que es importante también es que la mata con una serpiente de fuego que se llama la Xucoatl. Digamos que este grupo de 4 piezas se cierra con la cabeza de una gran serpiente de fuego, que es la Xucoatl. Y de esta manera tenemos el origen de una civilización que hasta nuestros días nos sigue sorprendiendo por su esplendor. Muchísimas gracias, Bertina. Al contrario, para mí fue un gusto.
interesante, maestra. Aprovechemos que en muchos lugares aún tenemos la oportunidad de visitar zonas arqueológicas o museos para conocer más sobre la historia de nuestro México antiguo, que nos hace sentir tan orgullosos como mexicanos. Así que vamos a visitarlas cuando podamos. En efecto, Jenny, los museos y zonas arqueológicas son espacios que nos permiten comprender la historia y reconstruirla. Valoremos ese hermoso pasado que tenemos. Ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto. Maestra Noemí Juárez, pues muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos trajiste hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La caída de México Tenochtitlán, de historia de 4º grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. Vamos a la siguiente materia. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.